Descubrí que mi vida perfecta era una mentira meticulosamente elaborada. Durante años viví convencida de que había ganado en la vida. Por supuesto que no de golpe. No me gané la lotería. No por suerte, sino como se ganan las cosas que valen la pena. Con esfuerzo, paso a paso. Tenía un buen trabajo. Había podido comprar una casa hermosa. Tenía una familia que me quería. Bueno, y yo los adoraba. Rutinas tranquilas. Y no puedo hablar de otra cosa más que de recuerdos felices. Nada parecía exagerado. Nada parecía irreal. Bueno, quizás era demasiado bueno. Mi vida no era de revista. Era mucho mejor. Porque mi vida era real, creíble. Me despertaba cada mañana en una casa luminosa, con un jardín pequeño, pero muy bien cuidado. Me encantaba poder tener algunas hortalizas en ese jardín, y debo confesar que era de mis lugares favoritos. En la mesa, por las mañanas había café caliente, y esta sensación reconfortante de que todo estaba exactamente donde debía estar. Y no hablo del simple orden visual. En general hablo de mi vida. Todo marchaba bien. Todo fluía como debía fluir. No tenía una preocupación, no había una angustia, no había algo que pudiera pensar que estaba flojo. Absolutamente nada. Tenía un trabajo estable, muy respetado, con compañeros que me apreciaban y en realidad yo la pasaba muy bien ahí. Me gustaba. Tenía una pareja amorosa. Era un sol. Él siempre me complacía, me cuidaba, me atendía, me quería, me hacía sentir vista. Una familia muy presente, muy alegre, muy unida. Celebraciones normales. Yo sé que con esto quizás los estoy aburriendo, pero en serio, esa era mi vida. Yo era feliz, ¿cómo llamarlo? De formas simples, sin euforia. Y esa fue, quizás, la primera trampa. Nunca dudé de mi historia. Recordaba perfectamente mi infancia. Claro, como cualquier niño, algunas cosas no estaban tan claras, pero ahí estaban. Sabía que habían sucedido. Mis cumpleaños, cómo me los hacían en esta famosa cadena de hamburguesas, vacaciones bastante modestas, pero muy, muy felices. Risas en la cocina, cómo mi mamá me había enseñado a cocinar. Bueno, recordaba mis épocas de la escuela, mis estudios, mis primeros amores, mis primeros fracasos, las materias que reprobé. Ojo, no me siento orgullosa, pero lo recuerdo. Recordaba haber luchado por cada cosa que yo tenía. Pero aquí es donde la historia empieza a cambiar. Y no se los digo para que se asusten. Solo les quiero contar lo que a mí me pasó porque a lo mejor no soy la única. Ahora sé algo aterrador. Recordar no forzosamente significa que eso realmente sucedió. La primera grieta apareció como aparecen casi todas las cosas importantes, de forma rápida e insignificante. Una tarde en el trabajo, alguien nuevo se incorporó al equipo. Un hombre bastante amable, atento, curioso. En una conversación casual, mencioné una experiencia laboral pasada. Algo muy simple, un dato sin importancia, cualquier detalle. Él frunció ligeramente el ceño e inmediatamente dijo: «Qué raro. Yo trabajé en esa misma empresa hace muchos años y yo no recuerdo ese proyecto». De arranque lo primero que hice fue reírme. Bromeé con él porque, no sé, pensé que era una broma, que quizás él no estaba en el área, que solo lo estaba haciendo para pasarla bien, romper el hielo, qué sé yo. Pero algo se quedó vibrando dentro de mí. No era incomodidad, tampoco era miedo. Era una sensación extraña, como cuando una palabra conocida de pronto, no sé, se ve mal escrita.
y empiezas a dudar si realmente se escribe con S o con Z. ¿Me entienden? Días después, ocurrió otra cosa. Mi madre, bueno, la mujer a la que yo llamaba mi madre, me contó una anécdota de mi adolescencia, una historia que yo había escuchado literalmente miles de veces. Pero ese día la contó diferente. Algo en esa historia había cambiado. Cambiaron detalles no mínimos, relevantes, importantes. Personas que antes estaban, resulta que ahora ya no pertenecían a la historia. Las fechas no coincidían en absolutamente nada. Primero, pensé que mi mamá se estaba confundiendo y se lo señalé con cierta suavidad. Ella se quedó en silencio y apenas en un segundo más tarde me dijo: bueno, puede ser que tenga razón. Hace tanto tiempo que sucedió todo esto que, ya sabes, la edad, la memoria falla. Y sí, yo en verdad pensaba eso. Asentí con la cabeza. Lo normal es que todos olvidemos cosas, mucho más cuando vas creciendo. Pero algo dentro de mí, no sé, se encendió. Fue como otra alerta, cuando algo está sucediendo y por más que quieras omitirla, ahí está. Esa noche no pude dormir. Seguía dándole vueltas a lo que había pasado con mi madre. De repente recordé lo que había pasado en el trabajo. Y decidí que debía prestar más atención. Porque si era cosa mía, no iba a parecer nada más. Pero si realmente estaba sucediendo algo, lo empezaré a notar. Y sí, empecé a notar pequeñas inconsistencias. Nada grave, nada demasiado obvio. Ya saben, un vecino que me saludaba con demasiada familiaridad. Pero yo, por más que hacía memoria, no recordaba cuál era la primera vez que lo había visto. No sé, un álbum de fotos con huecos y fotos que estaban ahí que yo no recordaba que habían sucedido. Una amiga, de esas amigas que llevas años hablando con ellas. De repente me empezó a hablar de un viaje, pero yo no recuerdo que yo hubiera asistido. Cuando empezaba a preguntar al respecto, todos tenían una respuesta, pero ninguna me parecía lógica. Aunque ellos aparentaban estar siempre calmados. Y siempre, todo parecía ser demasiado repetitivo, parecido. La persona en la que más confiaba era quien siempre me tranquilizaba, mi esposo. Cada vez que yo dudaba de algo en la vida, él me abrazaba, me decía que estaba cansada, estresada. A veces hasta bromeaba diciendo que pensaba mucho y que eso era demasiado peligroso. Que no le diera más vueltas a las cosas, que mi vida era buena, que no buscara problemas donde no los había. Siempre me decía: todo está bien y tú estás bien. Y yo siempre le creía, pero esta vez yo solo quería creerle, pero algo dentro de mí no, porque aceptar lo contrario significaba aceptar algo impensable, pero había señales. Les voy a contar el día del verdadero quiebre. Ocurrió una mañana cualquiera, de esas que al principio les comenté, donde yo veía el jardín y donde había café caliente y donde todo parecía que estaba en el lugar correcto. No fue esta vez así. Estaba ordenando algunos documentos antiguos, cuando encontré una carpeta que no recordaba haber visto nunca. No tenía ninguna etiqueta, y miren que yo soy una persona que todo lo que archiva lo etiqueta. Eso ya fue la primera sospecha. Solo estaba ahí. Dentro había papeles, otras cosas, certificados, diplomas, fotografías y un nombre. Mi nombre, pero con una fecha de nacimiento distinta. No sé, pensé que era una broma, una confusión. Mi primer impulso fue reír. Pensé, seguramente se han de haber equivocado. Alguien tecleó mal. En vez de poner
el 09 de septiembre puso el 08 de agosto. Bueno, un simple tecleo. Algo sin importancia. Pero seguí leyendo. Y con cada hoja se abrió una grieta más grande. Las escuelas que decía que eran mías realmente no eran escuelas donde yo hubiera estado. Direcciones donde decía que yo había vivido, que yo no recordaba haber habitado. Registros médicos de eventos que definitivamente nunca había vivido. O bueno, que creía no haber vivido. En ese momento me recorrió un escalofrío, de los pies a la cabeza. El corazón se me aceleró, como si de repente algo muy malo sucediera, pero al mismo tiempo te diera pánico. Esperé a que diera la noche, y en cuanto mi esposo cruzó la puerta, sabía que él me iba a poder ayudar. Por supuesto que no lo acusé de absolutamente nada. Yo no sabía si esto solo me estaba pasando a mí, si le pasaba a más personas, si yo me lo estoy inventando. Era tanta la confusión que sentía. Le empecé a hacer preguntas. Y su reacción fue, ¿cómo llamarlo? Demasiado controlada, ensayada. En ningún momento se sorprendió, en ningún momento se enojó. Fue muy extraño. Yo le estaba diciendo todo lo que estaba pasando y en vez de recibir alguna reacción de él, estaba completamente plano. Se sentó frente a mí y me habló como le hablaría a alguien débil. Empezó diciendo, esto es parte de lo que hablamos. Esto es parte de lo que no estás lista para recordar. ¿Recordar? ¿Recordar qué? Pregunté. Pero él guardó silencio. Y mientras yo veía que no mencionaba ni una palabra, algo empezó a atravesarme el cuerpo. Sí, era miedo, pánico, terror. Al parecer él sabía algo que yo evidentemente no. Pero no me dijo nada. No supe por qué. Como si de repente algo se hubiera apagado y no contestó. Agarré mis cosas. Estaba muy confundida. No sabía de lo que estaban hablando. No sabía qué hacer. Y por supuesto que yo no quería dormir en esa casa. Agarré unas cosas, me fui a un hotel, apagué el teléfono. Necesitaba pensar sin voces ajenas diciéndome que era real y que no. Al amanecer, hice algo que jamás pensé que iba a hacer. Fui a la oficina de registros públicos y busqué mi nombre. Claro, registros antiguos, bases de datos, todo lo que pudiera decirme algo de lo que estaba pasando. Y sí, lo encontré. Mi nombre estaba ahí, aparecía. Pero ligado a otra historia. Era como si estuviera leyendo un libro de una vida que no era la mía, pero que decían que la protagonista era yo. Una historia de alguien que había desaparecido muchos años atrás. Se trataba de una mujer con mi mismo nombre, mi misma edad, pero con una vida muy diferente. Sobre todo una vida que terminaba abruptamente. Pero no era yo. ¿O sí? El rostro, en una fotografía que alcancé a encontrar en esos registros, era inconfundible. No, pero soy yo. Es idéntica. Sentí náuseas. Continué leyendo de forma desesperada. No podía parar. Y entonces entendí. ¡Por supuesto! Mi vida no había sido construida para mí. No. Había sido construida sobre mí. Yo no era la protagonista original de esta historia. Yo era el reemplazo. ¿De qué hablan? Salí de ahí de forma inmediata y empecé a confrontar a cada una de las personas que pertenecían a mi vida, uno por uno.
Algunos lloraron. Otros definitivamente se quebraron. La mayoría bajó la mirada. La verdad salió, como salen las verdades grandes, a pedazos y con dolor. Había sufrido un evento traumático años atrás. Eso causó un daño profundo. Una pérdida que mi mente no había podido procesar. La persona en la que más confiaba, quien decía amarme, mi esposo, tomó una decisión. No ayudarme a recordar, no dejarme sanar, sino construirme una vida nueva. Eliminar la anterior, como si fuera así de fácil. Cambiar nombres, reescribir recuerdos, hacer que mi mente pensara que habían sucedido cosas que nunca habían sucedido, amistades que no eran ciertas, años de escuela que no pasaron, historias de amor que tampoco sucedieron. Es más, supe que había gente que en mis memorias habían fallecido, pero no era cierto. Solo no los quisieron dentro de esta nueva etapa. Después de eso, él convenció a todos de seguir ese guión. Que todos me hicieran creer exactamente la misma información. Por lo tanto, todo fue meticulosamente armado. Mi madre tenía su propio guión. Él tenía su propio guión. Mis hijos tenían su propio guión. Él argumentaba que era por amor, por protección. Pero no era cierto. Por supuesto que no era cierto. Alguien que te ama no te miente, no te construye una vida. Empecé a enterarme cosas terribles. Había gente, como el que creía que era mi padre, que realmente no lo era. Mi padre había fallecido muchos años atrás, y el hombre con el que según yo tenía recuerdos, solo era un reemplazo. Pero si ustedes creen que este es el giro final, no. Lo verdaderamente inolvidable fue descubrir el porqué. La vida que me habían dado. No era para salvarme a mí. Era para salvarlo a él. Yo no era una víctima inocente del pasado. Yo había sido cómplice de algo terrible. Algo que mi mente había decidido borrar. Y la vida perfecta no era un regalo. Era una jaula cuidadosamente decorada para que yo no supiera la verdad. Para que yo no pagara por lo que había hecho. Y para que él tampoco lo hiciera, porque al no recordarlo yo, no habría quien lo incriminara. Después de eso, decidí recordar todo. Fui con especialistas, gente que me podía ayudar, alguien que me pudiera hablar con la verdad. Que eliminar esa paz que era una mentira, esas certezas en las que yo creía que realmente no existían. Pero que me dieran algo mucho más valioso, la conciencia de que aunque me habían roto la realidad, yo podía elegir pegarla de nuevo. Y esta vez, con la verdad, por más dolorosa que fuera.